Si uno lo puede imaginar, uno lo puede hacer. No nos gusta hablar de lo que hacemos. Y hacemos tanto y esperamos que nuestro trabajo hable por nosotros. La llevé a la cima y no creo que la pueda llevar más lejos. Que teníamos que salir de Panamá. Panamá es un buen laboratorio, pero el mercado es muy chico. El juego está manipulado. Que no importa qué tan bueno seas, qué tan alto saltes o que seas el más rápido. Y esa energía motivaba, ¿no? Esa energía de encontrar a otros locos que también están dejando todo por un sueño. Entonces teníamos un producto que inclusive SAP trató de hacer, pero que desistieron porque era muy difícil. Yo vengo de una familia en donde inclusive si hubiésemos ganado el premio Nobel no hubiera sido suficiente. Pero Silicon Valley, para bien y para mal, o sea, Silicon Valley ha sido el lugar más hostil a nivel profesional que yo he estado, pero el que más me ha hecho crecer también. Se rompió la burbuja en Silicon Valley, todo el mundo tuvo que aprender a nadar y nosotros que venimos del mar, que nunca tuvimos flotadores ni entrenadores, ahí fue que nuestra empresa despegó. Bienvenidos a Catalíticos. El día de hoy contamos con la presencia de un ser humano espectacular, Min Chen, emprendedora desde los 4 años. Una mujer panameña que está liderando uno de los emprendimientos más importantes en la región y con un potencial a convertirse en un unicornio. Min decide ser emprendedora y llevar su emprendimiento no nada más a Panamá, a la región, sino al mundo. Cuando decide emprender, se da cuenta de que tenía que salir al mundo. Se va a Silicon Valley, aprende a navegar ese mundo, aprende a conquistarlo y logra con eso posicionarse como una de las emprendedoras más importantes que tiene hoy la región. Así es que demos la bienvenida a Catalíticos, a Min. Bienvenida, Min. Muchas gracias por esa introducción. ¿Cómo estás, Min? Qué gusto verte. Muy contenta. Qué alegría de poderme encontrar contigo. Igualmente, siempre es una alegría conversar y un aprendizaje conversar contigo. Yo aprendo más de ti, así es que gracias por el tiempo y gracias por aceptar tu invitación a Catalíticos. Lo que tratamos de hacer en Catalíticos es traer a personas que realmente son el ejemplo, el modelo de lo que implica ser una superheroína en el mundo de hoy, desde el punto de vista de los talentos, de los superpoderes que seres humanos como tú tienen para impactar positivamente al planeta y a la humanidad. Así es que el día de hoy quisiera que nos lleves por ese gran journey que has tenido como emprendedora, como mujer, como líder, como latinoamericana, llevando una estafeta y el nombre muy alto en Palo Alto, y cómo has logrado que hoy YC sea un referente de no nada más de lo que es un startup, sino de cómo se pueden hacer bien las cosas, ¿no? Gracias. Así que comencemos, si quieres, desde el comienzo. Yo sé que tú siempre has sido emprendedora, probablemente no por decisión, sino más porque ahí te llevó el camino, pero desde los 4 años has estado o estuviste expuesta al mundo del emprendimiento. ¿Por qué no comenzamos un poco desde ahí? Nos cuentas tu historia y cómo has ido creciendo y llegando a lo que hoy es Min Chen. Sí, claro que sí. Yo soy emprendedora desde hace casi 20 años porque yo lo elegí. Sin embargo, yo creo que mi exposición al emprendimiento comenzó a los 4 años cuando mis padres decidieron emigrar de China para mudarse a Panamá, porque estaban buscando mejores oportunidades. En ese tiempo era un sistema totalmente controlado por el gobierno, comunista, pero también cosas hasta a nivel personal. El gobierno tenía toda la decisión. Y desde niña vi cómo el destino está en manos de uno y que no importa el ambiente, inclusive en ambientes que mis padres se mudaron sin haber conocido Panamá, sin hablar español, no hablaban inglés tampoco. Y cómo ellos fueron construyendo su negocio para después perderlo todo en la invasión de Estados Unidos a Panamá.
Entonces, mi hermano y yo éramos niños, pero ayudamos a nuestros papás a reconstruir el negocio literalmente desde las cenizas, porque en el saqueo se robaron hasta el inodoro de la electrónica que ellos tenían en Colón. Y mis padres siempre nos decían, nada en este mundo es permanente, solamente el conocimiento y la dedicación que uno le quiera poner las cosas. Entonces, para él la mejor riqueza que nos podía heredar era una buena educación, porque él y su familia pasaron muchas pérdidas, no por ellos, sino por condiciones macroeconómicas, políticas, y han tenido que resurgir. Entonces, para mí siempre fue muy, muy claro que el destino estaba en las manos de uno, pero yo sí no quería ser emprendedora porque mis padres, por ser extranjeros, no tenían otra opción que emprender. Y yo sabía lo difícil que era, porque todas las comidas mis padres hablaban de algún reto de la empresa. Y yo pensé, si yo estudio, tengo buenas notas, consigo buen empleo, trabajo en una multinacional, tengo acciones, viajo por el mundo, gano un buen salario y seré feliz. Y ese era mi plan de vida, y lo conseguí a los 23 años. Pero ahí me di cuenta que eso no fue lo que me hizo feliz. Y digo que tuve una crisis temprana de mitad de vida que me hizo reflexionar y eso y otras cosas. Pero cuando cumplí los 23, que me di cuenta que lo que yo pensé que me iba a hacer feliz no me hacía feliz, de hecho era miserable, conocí que era miserable, que es peor que ser infeliz. También me salió otro sueño de vida, que era ganarme la beca Fulbright para estudiar una maestría en Estados Unidos. Entonces, bueno, una cosa llevó a la otra y cuando terminé la maestría, que tenía que volver a Panamá porque tenía la Fulbright, estaba buscando empleos y ninguna oferta me llamó la atención y dije, bueno, voy a emprender, voy a aplicar lo que estudié afuera, y voy a cobrar por ayudar a empresas a hacer mejor ingeniería de software. Y así fue, emprendí por no tener mejores opciones, pero cada día que emprendía me daba cuenta que me gustaba más, que era más feliz, y ahora, casi 20 años después, sé que nací para hacer esto. Regresemos un poco a lo que mencionabas de lo que tus padres te inculcaron, lo que viviste desde niña. Si pudieras poner de manera muy tangible cuáles son esas herramientas que tus padres te dieron que te acompañan hasta hoy, que además podrían ser también herramientas que cualquier persona que esté escuchando pudiera acceder a ellas y utilizarlas en su propia vida. Siempre fue muy explícito el tema de educación, de seguir aprendiendo, de tener conocimiento, de mejorar nuestro craftsmanship, ¿no? De seguir aprendiendo y perfeccionando el conocimiento de uno. O sea, ser un aprendiz perenne, constante. Sí, y perfeccionista también. Eso siempre fue muy explícito, dicho y hecho. Lo que no era tan explícito, pero probablemente lo que más queda, porque uno está sumergido en ese ambiente, es que si uno lo puede imaginar, uno lo puede hacer. Porque mi papá era ingeniero electrónico industrial, pero él sabía mecánica, carpintería, cortar cabello, hacer ropa. En su época todos tenían que saber hacer de todo. Pero mi papá en especial era también muy bueno en las ingenierías y él hacía los muebles de la casa. O sea, y mi mamá me hacía la ropa, me hacía los juguetes, porque yo nunca tuve Barbies, porque eran demasiado caros para que mis papás los compraran. Entonces, lo que mi mamá hacía es que con material reciclado me hacían las casas para las Barbies y mis vecinas traían las Barbies para jugar. Entonces, a mí no me faltó jugar con Barbies, pero yo no tuve Barbies. Entonces, eso fue lo que yo aprendí por observación, de que todo se puede hacer con un poco de creatividad. Y también todo se puede lograr con perseverancia. Eso no fue explícito, pero fue del día a día. Lo veía a mis padres. Y también la historia de mi familia, o sea, la revolución cultural que pasaron en China, la Segunda Guerra Mundial en China. Entonces, como que la vida no es garantizada para nadie en ningún lado. Llegas con esas herramientas, te ganas la beca Fulbright, terminas de estudiar, decides enfrentarte al mundo de los negocios y en ese momento, ¿qué es lo que detona en ti, Min, el decir, bueno, este va a ser mi camino a seguir?
Cuando yo trabajaba para otras empresas, yo no duraba tanto tiempo. Lo más que yo duraba en las empresas era un año, y lo que hacía que cambiara de empleo es que dejaba de aprender. Cuando yo sentía que ya no tenía retos, me iba para otra oportunidad. Y como yo me fui a estudiar con una beca Fulbright, estaba obligada a volver a Panamá. Antes de ir a estudiar la maestría, yo trabajaba en Silicon Valley. Ese fue mi último empleo. Y cuando tenía que volver a Panamá, estuve buscando empleos y ninguno de esos empleos me llamó la atención porque sentía que era más de lo mismo. Ya yo hice eso. Y ahora que vengo más preparada, más me voy a frustrar si busco alguno de estos lugares. Entonces, eso fue lo que detonó la necesidad de emprender. Pero no es que yo quería ser emprendedora, sino como que, bueno, esa era la mejor opción. No es mi ideal, pero es la mejor. Ya siendo emprendedora, que comencé a ganar clientes, que eso fue un trayecto, tuve que aprender otras habilidades para vender y vender consultoría, que es casi como vender aire, ¿no? Porque es la confianza lo que uno vende y uno recién comenzando. Y estaba trabajando directamente con las empresas me abrieron la puerta, yo veía cómo se tomaban las decisiones, algo que si yo hubiese sido empleada, probablemente no me hubiera dado cuenta, porque estaban a niveles más altos de mis puestos antes. Y mientras más aprendía los negocios, más me daba cuenta que yo prefiero estar en control de lo que sucede en las cosas en la empresa. Y así fue que me comenzó a gustar más y más el emprendimiento y ahora realmente siento que soy más feliz y más efectiva siendo emprendedora que siendo una ejecutiva en una empresa grande, por ejemplo. Y ahora vamos a entrar a tu mundo ya de emprendedora y de fundadora de una empresa que está volando en todo lo alto. Pero antes de eso, me gustaría entrar más profundo a esos temas que tocaste de manera superficial, que fue, tuve que aprender a venderme, tuve que aprender a encontrar lo que me hacía a mí diferente. Cuéntanos un poco más de cómo encuentras esas habilidades y cómo sales a vender. Hoy en día yo creo que todos tenemos alguna cosa que vender, alguna cosa que proponer, independientemente del rubro o del negocio o de la rama en que esté uno, la venta está. ¿Cómo te identificas tú? Y más como consultora, ¿no? Como ese producto que tenías que salir a vender y a convencer y a generar confianza en la gente. Llévanos a través de ese proceso y de esa herramienta que encuentras en ti y cómo la utilizas para lograr lo que te estás proponiendo, ¿no? El principal reto al inicio fue entender qué era vender. Porque cuando yo era ingeniera, que solo trabajaba en puestos de ingeniería y no en ventas, estuve en empresas en donde entre el departamento de ventas y los ingenieros no nos llevábamos. Porque los ingenieros vendían cosas que técnicamente no eran posibles dentro del tiempo que ellos los vendían. Pero los ingenieros éramos los que teníamos que ver cómo entregar la mamá de Tarzán que el área de ventas vendió. Entonces yo tenía un rechazo a las ventas, a ser vendedora. Pero como era mi propia empresa, lo tenía que hacer. Entonces, eso fue lo que más me costó al inicio de no pensar que yo estaba vendiendo algo que los clientes no querían. Entonces, una amiga me recomendó un libro que se llama I Hate Selling, de hecho. Y lo que aprendí es que si tú estás ofreciendo un servicio que realmente va a traer un valor, eso es lo que te hace un buen vendedor. Y decían, los mejores vendedores son los médicos. Nos venden más cosas y uno les agradece, porque nosotros pensamos que nos aportan valor. Entonces, ese switch fue clave para mí, para entonces seguir construyendo. Sí, ese fue como la primera barrera grande. Era una barrera Qué interesante emocional. lo que estás diciendo, porque claramente cuando uno va a un doctor, pues deposita la confianza y si te dice, tómate esto, haz esto, lo sigues. Así es. En el caso tuyo, lo que aprendiste y lo que pusiste en práctica fue, voy a encontrar qué es lo que necesita esta persona, qué es lo que le hace falta y cómo mis servicios o mis habilidades o mi capacidad pueden ayudar a cubrir esa deficiencia o esa necesidad que tenía la gente. Pero a través de tu conocimiento del otro y de tus capacidades, llegabas a
poder vender tus servicios. Sí. Y después de eso era cuáles son las técnicas, las tácticas de ventas, a quién contactar, la marca personal también. Yo era de las que pensaba que un buen libro no era la portada, sino era lo que estaba dentro. Y me costó años entender, pero es que si la portada no es llamativa, nadie lo va a leer, ¿no? Entonces, no solo es que tiene que ser bueno por dentro, pero también tiene que verse bien por fuera. Y ahí comencé a trabajar en mi marca personal. Pero todo esto fue en un transcurso de 10 años. Lo estoy diciendo en 10 segundos, pero esto fue 10 años de aprendizaje. La marca personal hoy en día cobra una importancia enorme en todos, ¿no? Hay una necesidad de poder sobresalir, no desde lo falso, lo superficial, sino desde lo interno y lo auténtico. ¿Cómo encuentras ese camino para ir definiendo tu marca personal? ¿Y cuál es tu marca personal hoy en día, ¿no? Para mí la marca personal es la reputación, es la promesa que las personas ven que uno puede cumplir sin que uno se los diga, ¿no? Es como la marca de un producto. Uno compra la marca porque espera cierto nivel de calidad, asimismo la persona, pero no desde el punto de vista solo de cómo uno viste, que es parte de toda la proyección, pero también de lo que dicen los hechos, nuestras acciones y nuestra trayectoria. Una de las cosas que yo tuve que aprender para crear esa marca es, y esto puede ser algo muy, muy típico de las mujeres de mi generación o de mi cultura china, latina, que no nos gusta hablar de lo que hacemos. Y hacemos tanto y esperamos que nuestro trabajo hable por nosotros, que todavía sigo pensando así, ¿no? Pero también uno tiene que saber comunicar, uno tiene que saber proyectarse. Y yo aprendí mucho de los hombres también. O sea, yo me acuerdo en una licitación, yo sabía que porque era una licitación, era transparente, yo sabía que yo tenía un mejor equipo, mejor calificado, todo, pero yo no gané la licitación. Se lo ganó otra empresa liderada por un hombre y yo quedé, ¿por qué? Estamos hablando de un proyecto técnico. ¿Por qué, teniendo el mejor equipo técnico, no nos ganamos la licitación? Y es que esta otra empresa se proyectaba muy bien. Decía cosas que a mí no me parecían que técnicamente eran posibles, pero de alguna manera le estaba yendo bien. Entonces, yo me cuestioné a mí misma, que si tú piensas que tú realmente eres tan inteligente como para tener el mejor equipo, deberías tener la inteligencia de aprender qué es lo que está haciendo esta persona bien, que yo ni siquiera lo estoy reconociendo. Y después, cuando yo estoy en como periodos de reflexión, hablo con personas muy allegadas, recuerdo que alguien me dijo, ¿sabes por qué se venden más huevos de gallina que de pato? Y que no, porque las gallinas cacarean cuando ponen el huevo y el pato no. Entonces, esa fue una lección ¿Es verdad? muy, muy fuerte. De hecho, a veces también me lo tengo que recordar, porque mi naturaleza no es de cacarear, mi naturaleza es de hacer. Y me parece que muchas mujeres estamos en eso, y eso también nos impide crecer, porque nosotras mismas ponemos ese freno. Claro. ¿Cómo conectas la fortaleza que tienes de tus principios con la autenticidad y la potencia de tu propósito? ¿Y cómo encaminas eso y con eso conectemos a cómo a través de sus principios, de un propósito claro, decide fundar la empresa que hoy presides, ¿no? YC es mi segundo emprendimiento. Yo tuve mi primer emprendimiento en donde aprendí esto de vender y la marca y el cacarear el huevo en mi primera empresa, que era de consultoría. Esa empresa la tuve por 12 años. Y ya como al 10º año yo sentía que me faltaba motivación. Me faltaba motivación porque sentía que estaba haciendo lo mismo que hice los 10 primeros años. Sentí como que ya la llevé a la cima y no creo que la pueda llevar más lejos porque o no tengo las habilidades o el mercado ya está saturado con lo que yo hacía. Y
y no sentía que estaba aprendiendo más. Y eso fue más bien lo que más me desmotivaba, que como los empleos que tuve, yo no duraba tanto tiempo porque al momento que yo sentía que no aprendía más, me iba. Entonces me estaba pasando con mi propia empresa. Y que bueno, ¿qué voy a hacer? Y yo ya aprendí que no todo en la vida es dinero, porque realmente, o sea, el dinero uno lo puede perder de un día a otro, más allá del control de uno, como mis padres, mis abuelos. Pero es el conocimiento, es el propósito. ¿Qué es lo que me hace feliz? Pero también tuve esa crisis de vida a los 23, que pensé que con esto iba a ser feliz, pero llegué a ser miserable. Yo no quiero llegar al punto de, por mis propias acciones, ponerme en una posición así. Entonces, en una conversación con mi hermano, que también es emprendedor, en 10 años él emprendió 5 empresas y yo en 10 años una. Entonces, él es el serial entrepreneur y yo soy la serious entrepreneur, ¿no? Y tuvimos esta idea y sentimos que era el momento de fundar algo juntos, de que ya teníamos la madurez emocional, cada uno había tenido su trayectoria y que estábamos en un punto de que estamos listos para tener a nosotros de socios. Y así fue como fundé YC con un objetivo global. Sabíamos que queríamos una empresa basada en tecnología, porque los dos somos tecnólogos, pero no de consultoría o de servicio, porque eso ya lo tuve. Y escalar eso es otra cosa. Quería tener impacto global, quería resolver un problema global. Y eso fue lo que nos llevó a fundar YC. Y sabíamos desde el día 1 que teníamos que salir de Panamá. Panamá es un buen laboratorio, pero el mercado es muy chico. Y también tiene muchos retos para emprendimientos del tipo de nosotros. Y dado el caso que después de Panamá, el lugar donde yo más conectada estaba y que conocía era San Francisco, Silicon Valley, esa era la opción natural para nosotros mudarnos. Lo que no sabíamos es que iba a ocurrir tan temprano. Eso ocurrió como al segundo año de la empresa. Al primer año de la empresa ganamos un premio en Suiza que nos permitió expandir en Silicon Valley. Pero ahí tuvimos que buscar inversión, porque ¿cómo expandir en Silicon Valley cuando estábamos bootstrapping? No estábamos pagando self-funding y pagando algunas cuentas con los clientes que confiaron en nosotros. Vamos a entrar al mundo de Silicon Valley, que es un animal único y que lograste tomar. Y que lograste tomar sin perder tu esencia, sin perder tus principios y siguiendo conectada. Es más, hasta revolucionando tu propósito. Antes de entrar a eso, tú mencionaste, decido emprender. Creo que encuentras en tu hermano un gran apoyo y que sigue contigo en YC. Pero de decidir emprender a emprender, hay un trecho importante. ¿Qué camino sigues para tomar esa decisión de decidir emprender a emprender? Y no me refiero a los pasos, sino a de qué herramientas internas te valiste para poder dar realmente ese paso y decir, ok, no nada más estoy lista, sino considero que tengo estas herramientas internas que me pueden llevar a poder salir a la cancha, ¿no? Y jugar, salir a ganar, no a empatar o no a perder, sino salir a ganar. Yo no tuve que tomar una decisión sobre emprender porque ese es como mi modo normal, Okay. ¿no? Desde niña viendo a mis padres, siempre hay que accionar, siempre hay que tomar una decisión y accionar. No hay tiempo para decidir. Si la decisión ya está tomada, hay que ejecutar. Y mi hermano y yo tomamos esa decisión rápido. Yo creo que como los dos crecimos en el mismo ambiente y los dos fuimos emprendedores por 10 años cada uno, para nosotros en ese momento aún más emprender era second nature. Es como nosotros siempre vamos a 1000 por hora. ¿Cómo hiciste para llegar a 1000 por hora? No es que yo siempre venía a 1000 por hora, ¿no? Pero una vez que tomamos la decisión era, okay, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que incorporar la empresa, hay que hacer el prototipo, hay que buscar clientes. Y la forma como yo pienso es cuando tengo un problema
y un problema no en el mal sentido, sino algo por resolver, como que lo parto en pedazos y los pongo en orden de prioridad. Y voy ejecutando uno a uno. Ahora, yo sé que yo planifiqué mi maestría cuando estaba en la secundaria. Y para mi maestría era algo difícil porque primero tenía que ser panameña y yo todavía era ciudadana china. Después de eso tenía que aplicar a la beca Fulbright. Pero para aplicar a la beca Fulbright tenía que tener un promedio de 4.5 y antes de eso también tenía que tener un TOEFL. Entonces eran muchas capas de complejidad y yo planifiqué de 10 años o más. Y para mí eso es normal. Ahora la vida me ha enseñado que no necesariamente tienes que planificar a 10 años. De hecho, no puedes planificar a 10 años ahora. Con suerte planificas en 2. Y ahora soy como balanceo más el perfection con execution. Ok. Entonces, escuchándote hablar, hablas de, primero, convicción. O antes de eso, tener un sueño. O sea, en secundaria tú decías, yo voy a llegar a mi maestría, y en la maestría decías, yo voy a tener este tipo de futuro. El sueño, la planificación, tomar acción. Y también lo que escucho que dices es no pensar que todo se mueve de un punto a un punto B directo, sino hay un punto A, A1, A2, arriba, abajo, y tienes la capacidad de ir ajustando en el momento, pero sin perder el sueño. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? El no darse por vencido, el decir, bueno, sé que no voy a llegar de un punto A al punto B de golpe, pero tengo la convicción de aprendiendo, accionando y con ese move forward, ¿no? Mentalidad te lleva a donde estás. Entonces, bueno, Min decide emprender, hay que salir y te vas, dices, bueno, conozco gente en San Francisco y bueno, no nada más en San Francisco, sino llegas al lugar donde se estaba haciendo todo, o sea, para poder romperla, por decirlo de alguna manera, en el mundo de los startups y en el mundo de la tecnología, Silicon Valley era el lugar donde tenías que estar. Entonces tú llegas, me imagino, y te enfrentas con un Silicon Valley con todas esas capas. Cuéntanos esas capas, no nada más las capas desde el punto de vista de la complejidad de entrar, sino lo establecido. O sea, pareciera que Silicon Valley era el establishment dentro del establishment, ¿no? Sí, bueno, desde afuera, Silicon Valley se ve como la meca del emprendimiento, ¿no? En cierto punto sí lo es y todavía lo sigue siendo, inclusive después de la pandemia. Y mis socios y yo nos estuvimos preparando por un año para ir. Participamos en TechCrunch, fuimos varias veces, nos escuchamos y nos leímos todos los libros sobre fundraising, emprendimiento, podcast. Hasta contratamos una empresa para soft landing allá y además que nos ganamos el premio de soft landing en Silicon Valley. Pero estando una vez allí, la realidad es otra. O sea, lo que venden no es lo que realmente es, especialmente si uno no es de allí. Uh-huh. Y en nuestro caso no solo que nosotros no éramos de allí, sino que nuestra startup tampoco nació allí, sino que nació en Panamá, un país que pocos conocen, de hecho. Claro. Y entonces ya es... Y yo me acuerdo que yo pensé que este era un juego, que esto era Jeopardy, pero realmente esto es golf. Pero lo venden como si fuese Jeopardy. Es otro juego, son conexiones, son otros skills y inclusive hay cosas que se salen dentro de los skills que uno puede aprender. Y eso es probablemente lo más desmotivante porque si uno sabe que es difícil, pero que con aprendizaje, esfuerzo, astucia uno lo logra, no importa que sea difícil. Pero si el juego está manipulado, que no importa qué tan bueno seas, qué tan alto saltes o que seas el más rápido, el más resiliente, el más eficiente, el que tiene mejor tecnología, pero no vas a ganar porque es que mi amigo, que sigue cierto estereotipo y está en cierto ciclo, es el que va a ganar. Eso es lo desmotivante de Silicon Valley y eso no sale en las noticias, eso no lo hablan en los podcasts, eso uno lo tiene que vivir. Y cada quien tiene un camino. Entonces, cuando yo hablo con otros emprendedores,
Yo les digo, no dejen que lo que a mí me pasó los desmotive a ustedes, porque mi camino es muy diferente al de ustedes. Cada quien tiene que descubrir el suyo. Pero lo que sí tienen que hacer es, en vez de contratar una firma de soft landing, es venir ustedes a hacer el landing y aprender por sí mismos, porque, y bueno, al final eso es el emprendimiento. Ahora, logras navegar con éxito Silicon Valley. Y no nada más con éxito, sino dentro del ecosistema de Silicon Valley fuiste reconocida, ¿no? Y me gustaría que nos compartas los reconocimientos que tuviste y cómo llegaste a esos reconocimientos y lograste que te pusieran el checkmark, decir, ok, Min se puede sentar a la mesa con nosotros, tiene algo que decir. Y creo que eso es algo muy potente, y yo sé que no lo ves así porque te caracteriza a ti, tienes un halo de fuerza ineludible, pero de gran humildad. Entonces no empiezas a decir, bueno, es que me nombraron, me dijeron, pero sí fuiste reconocida en muchísimos ámbitos. Has sido invitada a foros que si no eres un insider, no necesariamente eres invitada. Traes toda esta herencia de mujer latina, abriendo brecha en un mundo como lo fue Silicon Valley. Entonces, cuéntanos ese proceso de llegas, empiezas a abrir brecha, te empiezan a reconocer y me gustaría muchísimo que compartas esos reconocimientos y después cómo utilizas eso para pivot, ¿no? A lo siguiente, ¿no? Sí, cuando yo llegué en el 2019, esto fue prepandemia, habían actividades, muchas actividades todos los días. Y uno tenía que decidir a cuál ir. A veces quería ir a 2 y no podía estar en 2 a la vez. Pero yo comencé a ir a muchos eventos, a hacer networking, a conocer otros founders, y esa energía motivaba, ¿no? Esa energía de encontrar a otros locos que también están dejando todo por un sueño. Es algo muy único y que en ese momento era algo que nos catapultó, solo con el hecho de estar expuestos a ese ecosistema. Nosotros aplicamos a todo programa que consideramos que teníamos un buen fit. Aplicamos desde programas muy tradicionales, conocidos Silicon Valley como Y Combinator, donde salió Airbnb y otras Stripe, por ejemplo. Pero también aplicamos aceleradores más comerciales como SAP, Google, Nasdaq. Y se polarizaron las oportunidades, ¿no? Los que eran más tradicionales y conocidos, el estilo Silicon Valley, que te ayudan a hacer fundraising, no nos aceptaron. Pero los que eran comerciales, todos nos aceptaron. Y los comerciales no nos quitaban equity, mientras que los otros daban dinero, pero también quitaban equity. Y nos iba muy bien con las conversaciones con empresas que estaban acelerándonos para buscar clientes en conjunto. Y yo creo que eso era por la naturaleza de founders que somos y el producto que nosotros hicimos. Como nosotros iniciamos en Panamá, donde acá no habían inversionistas, y Los Ángeles son los únicos los que están en la Biblia, porque no hay un ecosistema de ángeles inversionistas acá. Nosotros comenzamos pensando en un producto vendible, y para que sea vendible tiene que agregar valor a las empresas, resolver un problema real, tener una estructura de precio que tuviera retorno en la inversión. Pero no éramos empresas que vendían sueños, ¿no? Que vendían la promesa de ir a Marte, porque nosotros no nos atrevíamos a prometer algo así cuando no tuviésemos cierta trayectoria, a pesar de que ese es el end goal. Y así fue, se nos comenzaron a abrir caminos. Carnegie Mellon, que es donde yo me gradué, fueron los primeros en invertir en nosotros en Estados Unidos, y eso nos trajo una validación de una universidad renombrada. No sé, un emprendimiento de Panamá, ¿quién sabe qué es Panamá? No, pero es un emprendimiento que inició en Panamá, que invirtió Carnegie Mellon, que son los líderes en inteligencia artificial. Eso es ya la primera validación. Después eso nos llevó a SAP. Entonces teníamos un producto que inclusive SAP trató de hacer, pero que desistieron porque era muy difícil, y ellos nos aceleraron, nos presentaron a muchísimas empresas, nos dieron feedback, nos dijeron por qué no se enfocan en esta parte, porque nosotros lo tratamos de hacer y ya hay clientes esperando esto. Y es que tú me vas a decir que el cuchillo menos filoso de todos los que tengo en la navaja suiza es el que va a vender más, y tal cual.
Eso fue un insight muy bueno para ayudarnos a enfocarnos en ese nicho, porque al inicio en una startup, la definición de una startup realmente es un experimento. Tienes que buscar, pivotear mucho para encontrar dónde es el path con más oportunidad, ¿no? No digo menos resistencia porque todos son difíciles. Y así fue, y eso llevó a Nasdaq porque estábamos resolviendo un problema global que impactaba muchas cosas. Compártenos el problema global que resuelve YC. Sí, bueno, nuestros clientes son las empresas de consumo masivo que todas las familias en el mundo tienen en su casa. Y esta industria de consumo masivo es responsable de tantas cosas, desde nuestro bienestar, nuestra salud, la economía, porque son también los que generan muchos empleos en el mundo, pero también de la sostenibilidad del planeta. Claro. Hay mucha ineficiencia en esta industria y mucha falta de información, que si estas empresas tuvieran mejor información, pudieran crear productos más sostenibles, más saludables y pudieran ejecutar de una manera más eficiente que no crearan tantas pérdidas tanto para ellos como desechos para el mundo. Entonces, ese fue el nicho que nos enfocamos con inteligencia artificial. Nosotros ayudamos a estas empresas a analizar lo que ocurre en las estanterías de los supermercados para que puedan ejecutar mejor, su gente sea más eficiente, tengan datos más granulares y más confiables y accionables y estén lo más cercano al consumidor posible antes de que el consumidor decida hacer la compra, que no es el momento de la verdad, le dicen. El momento de la verdad es que no es en la caja registradora porque ya es demasiado tarde. Ya la persona eligió un producto y lo va a pagar. El momento de la verdad es cuando la persona está enfrente de la estantería y está viendo qué comprar. Allí es donde nosotros ayudamos a las empresas con visión computarizada para automatizar validaciones que manualmente toman hasta 1 hora y nosotros lo hacemos en segundos. No, y que antes de que existiera YC, tenían que hacerlo con mercaderistas en la tienda, contar, ¿no? Y eso trae un costo enorme, una ineficiencia enorme y te genera una falta de stock en la estantería enorme. Entonces eso trae unas pérdidas y a eso súmale desperdicio y tal. Entonces realmente ustedes crean una solución nunca antes vista y de una manera muy fácil de implementar dentro de estas empresas, ¿no? Y no solo mercaderistas, de hecho nuestros casos principales son con los mismos vendedores de las marcas, claro, que inclusive cobran salarios más altos, son gente más difícil de reclutar, de entrenar, de retener. Y estas son las personas que por falta de otra fuente de información son las que además de ir a vender a los retailers, tienen que estar también haciendo auditoría y verificando que lo que ellos negociaron se esté cumpliendo. Entonces, es más allá de un tema solo operativo, es un tema de impacto directo a las ventas, claro, en un rol que es clave para la industria y que de hecho no hay suficientes en la industria para contratar. Y eso de que nosotros somos muy diferenciados de otras tecnologías que hay, es algo que nos tomó años trabajar, porque a mí me parecía tan extraño que SAP me dijera, nosotros tratamos de hacer esto y no pudimos, pero también había otras empresas que habían levantado más de $1,000 millones y nadie estaba satisfecho con ellos. Yo, ¿qué hay aquí? ¿Será que realmente el problema no es tan problema? ¿O será que esa tecnología es demasiado para ese problema? ¿O qué es? Entonces, pasamos muchas entrevistas. Yo personalmente entrevisté mínimo las 2 marcas líderes en cada categoría y en todas las regiones del mundo, porque Ricardo y yo emprendimos algo para ser global. Yo no quería estar en un nicho. Este problema solo lo tiene este país. Claro. Y la retroalimentación que recibimos de la marca fue increíble, pero fue también imposible en ese momento lo que ellos estaban pidiendo. Querían inteligencia artificial que funcionara sin necesidad de la nube. Y eso era imposible en ese momento. Y lo lograron. Nos tomó años lograr ese research. Somos los únicos que lo tenemos todavía. Y además de ese salto tecnológico, también diseñamos el sistema muy fácil de utilizar, pensando en el ser humano como usuario y no un robot como usuario de esta tecnología. Entonces,
Sí, eso nos tomó varios años y finalmente en diciembre del 2022 salimos en la revista IEEE, que es la autoridad de ingeniería a nivel mundial. Son los que definen los protocolos de todo, desde el Wi-Fi, cybersecurity, hasta los postes de electricidad. Y salimos publicados en su revista principal, un artículo que ellos escribieron sobre nosotros. Y eso fue una validación a nivel tecnológico a otro nivel. Es como que esta es una invención nueva. Y allí eso llevó a ganarnos contratos globales y bueno, ahora estamos en esa etapa. Reconocimiento, YC ya navegando bien las aguas de Silicon Valley, tú reconocida como empresaria, como mujer poderosa, influyente. Cuando empiezas a recibir todos esos reconocimientos muy merecidos, ¿cambia algo en ti? ¿O confirmas la superheroína que eres, no desde el ego, sino de decir, todo este trabajo, todo este aprendizaje, me regreso a la Min de 4 años que vivía todos los días el emprendimiento en su casa, los aprendizajes de tu padre, la resiliencia de llegar a donde estabas, desde la secundaria pensar que ibas a hacer tu maestría Fulbright, con una beca Fulbright, el reconocimiento de Carnegie Mellon, y pareciera que llegaste y podrías decir, lo logré. Me interesa que nos cuentes un poco cómo te declaras superheroína, y si te declaras como tal, yo creo que lo eres. Y esos reconocimientos, ¿cómo los tomas y en qué se convierten? ¿En combustible para...? Sí, yo me veo más como una persona perseverante, para no decir terca, que si quiero algo, vamos para allá y no importa cuántas veces uno se tenga que levantar de las caídas. Yo soy de las que pienso que si uno no se cae es porque no lo intentó lo suficiente. Y cuando tuve esos reconocimientos, especialmente con haber salido en la portada de Forbes, yo no tenía idea de que iba a ser la portada de Forbes, pero yo tampoco tengo idea de cómo yo llegué a la portada de Forbes. Y ese momento, más que una validación, fue una manifestación de las personas que me aprecian, que yo ni siquiera puedo agradecer. Porque estoy segura que para haber llegado allí, que ellos me hayan considerado como su portada, tuvo que haber intervenido muchas personas que yo no sé quiénes son. Y yo tengo mucho que agradecerle a mi equipo. Yo simplemente soy la cara de mi equipo. No soy yo la que logra todo esto. Tengo un gran equipo. Mi equipo todos somos socios en la empresa. Todos estamos comprometidos con la misión y yo tengo la responsabilidad personal de que a todos les quiero dar un life-changing event por el compromiso que ellos han invertido. Pero también sé que hay muchas otras personas y más de las que yo sé que tengo que agradecer. Hay muchas más que yo tengo que agradecer y no sé ni siquiera quiénes son. ¿Cómo es Min como líder? ¿Cuáles son tus características como líder? ¿Cómo lideras a tu equipo? ¿Cómo te lideras tú en tu día con día? Yo soy muy exigente, soy muy directa, trato de ser justa, de escuchar. He tenido que aprender la diferencia entre perfección y excelencia, que hasta hace unos años pensé que era lo mismo, pero son totalmente diferentes. Y también he tenido que saber delegar de una manera más efectiva. Y también bajar mis revoluciones para que el equipo pueda correr más rápido. Y eso fue muy counterintuitive para mí, de que yo tenía que bajar la velocidad para que todos corramos más rápido. No es algo tan fácil de entender y tan fácil. Para mí no era obvio y no fue fácil aprender a hacer eso. ¿Cómo inspiras a tu equipo y cómo te inspiras tú? Bueno, yo no sé si inspiro a mi equipo. Yo creo que mi equipo es muy, muy motivado. Yo creo que nos une, 1, la visión, 2, los valores, 3, nuestra cultura. Tratamos, no solo yo, mis socios y mi equipo de management, que son los líderes también de la empresa,
Tratamos de que haya un ambiente colaborativo, un ambiente en donde las personas se sientan retadas, pero que también se sientan apoyadas, transparente, comunicativo. No es un ambiente libre de conflictos, porque de hecho los conflictos simplemente muestran diferencias de pensamiento, que de eso es bueno, porque si todos pensamos igual, vamos al abismo todos juntos y más rápido. Pero es cómo se manejan los conflictos en la empresa y que nada es personal. Todo es por un objetivo en común. Y eso es lo que tratamos de hacer. Yo no soy de las que por naturaleza sé premiar, o eso es algo que tuve que aprender y que sigo aprendiendo. Yo vengo de una familia en donde inclusive si hubiésemos ganado el premio Nobel no hubiera sido suficiente. Y eso también es algo que tengo que pensar todos los días. ¿Cuándo es el momento de pausar y celebrar? ¿Y cuándo es el momento de retomar y correr rápido? ¿Te has llegado a declarar la palabra la frase es I am enough? O sea, ¿has llegado a parar el carro y decir soy suficiente? O sea, no necesito probar ni comprobar. O esa parte la constante aprobación en este lado de tu padre te lleva a seguir corriendo la máquina donde no puedes llegar a declararte como suficiente. O sea, sí, ya no es un tema de qué más hago, sino desde dónde me conecto, y no qué sigue, sino cómo me conecto desde la intención y no tanto desde lo que no he logrado hacer, ¿no? Sí, y de hecho tuve que aprender a diferenciar qué es buscar validación y qué es seguir ganándome la confianza. Porque para mí todos los días uno se tiene que ganar la confianza de mi pareja, de mis amigos, de mis clientes, mis inversionistas, de todo. ¿Cuál es mi aporte en este mundo? Tengo que ganarme mi espacio en este mundo. Que ahora lo sé diferenciar de que tengo que lograr que me validen. Yo necesito validación. Y viendo de una familia tan exigente, sí necesitaba como esa validación. Pero Silicon Valley, para bien y para mal, o sea, Silicon Valley ha sido el lugar más hostil a nivel profesional que yo he estado, pero el que más me ha hecho crecer también, a nivel profesional y a nivel personal. Y en Silicon Valley, por esta dinámica que las startups tenemos que buscar fundraising, y que yo no caigo en ese estereotipo de los founders que consideran que pueden ser los próximos unicornios, para mí es 10 veces más difícil. Claro. Y es mucho más difícil o imposible cuando de salida a uno lo tienen marcado que uno no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no te ves como los otros unicornios que han pasado por aquí, que, by the way, ninguno es mujer. O sea, comenzando por eso. Y eso fue una dinámica muy tóxica para mí. Yo creo que de hecho es tóxica para todos los que no cumplimos con ese estereotipo, porque no importa qué hagamos, nunca vamos a ser suficientes, porque no somos lo que ellos buscan. Y eso me puso a reflexionar, que ¿por qué estamos tratando de fit in? Claro. Para ser reconocidos. Nunca nos van a reconocer porque no somos lo que ellos quieren. Uno. Y probablemente ese ni siquiera es debería ser el objetivo, ¿no? Exacto. We don't want to fit in, we want to stand out. Entonces cuando decidimos, let's stand out, hagamos la empresa como nosotros lo sabemos hacer. Esto fue a finales de 2019, el primer año que estuvimos allá. Con mis socios hablamos y miren chicos, lo tratamos por un año, todo este es el feedback que hemos tenido. La verdad es que nosotros vinimos con el objetivo de entrar en el ecosistema y pensando que tenemos que hacer fit in, que tenemos que ser como los demás. Y no somos como los demás. ¿Por qué no lo hacemos a nuestra manera si de la otra manera no funciona? Entonces, decidimos esto. Después la pandemia, se rompió la burbuja en Silicon Valley, todo el mundo tuvo que aprender a nadar. Y nosotros que venimos del mar, que nunca tuvimos flotadores ni entrenadores, ahí fue que nuestra empresa despegó. Claro. Y eso fue una validación de que
nosotros sabemos lo que hacemos. Y lo que nosotros aprendimos fuera de Silicon Valley es más valioso todavía en Silicon Valley. Porque la burbuja no va a existir para siempre. Y ahí es donde se definen quiénes son los buenos nadadores. Y eso, bueno, nos dio esa confianza, esa validación, y nosotros también pudimos ver realmente qué era Silicon Valley durante la pandemia. Muchas startups murieron. Y ahí quisiera conectar esto con una realidad. Hoy en día hay muchísimos líderes empresariales, emprendedores, gente que trabaja en empresas, que son tomados por el síndrome del impostor, que no sienten que han logrado, que han llegado. A veces no tienen el reconocimiento y se minimizan, no traen su voz a la mesa o no se atreven a tomar una decisión o a dar una vuelta y cambiar el ritmo o el rumbo de su vida. ¿Qué consejo le darías a alguien que está tomado por el síndrome del impostor? Esa persona que dice, no me la creo, no tengo las capacidades, no me reconocieron, no soy capaz. ¿Qué consejo le darías a alguien que se enfrenta a eso? Que siga haciendo las cosas. O sea, la forma para no ser un impostor es que realmente haga las cosas. Entonces no hay otra manera. Si yo sé que me falta, o si pienso que me falta algo, bueno, ¿qué es lo que me falta? Y tengo que aprenderlo. Pero antes de eso es, ¿quiero seguir en este camino o no? Porque puede ser que este no es el camino que quiero, pero mi familia me dice que es lo que quiero, o es lo que la sociedad dice que uno tiene que ser. Y probablemente ahí es un impostor porque no es realmente lo que yo quisiera hacer, o no es el problema que yo quisiera aportar para solucionar. Pero si eso está claro, si eso es lo que yo quiero y me falta, bueno, aprende. De eso se trata la vida, ¿no? De seguir creciendo. No es un destino, es el journey. Y disfruta el journey. Porque como inclusive cualquier juego, deporte, videojuegos, si es fácil, nos aburrimos. Entonces es el esfuerzo también lo que hace que esto sea más rewarding, ¿no? A mí me encanta ver a los atletas cuando ganan y esa cara de felicidad que tienen. No hay manera de llegar a esa felicidad sin un gran esfuerzo y un gran sacrificio. Y también me duele por los que pierden, porque yo sé lo que hay detrás de eso, pero ellos van a seguir y siempre. Y yo soy de las que pienso que el mundo, la vida es buena, pero bueno no quiere decir que es ideal como uno se lo imagina. Y todo ocurre por el bien. Cosas que no nos gustan, pero nos traen algún aprendizaje. Situaciones en donde nos ponen porque tenemos un rol que jugar. ¿Y qué es? Un día a la vez también, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora para estar mejor mañana? Claro. Y más cerca del destino que queremos llegar. ¿Cómo es tu relación con el miedo? Cuando el miedo se ha presentado o está enfrente de ti, ¿te cataliza, te paraliza, lo utilizas? ¿Cómo te relacionas con el miedo? Hay pocas cosas que me dan miedo. Me da miedo fallarle a las personas. Me da miedo let people down, decepcionar, fallar, sentir que no hice lo mejor de mí. Y la forma como sobrellevo eso es que doy lo mejor de mí todos los días. Y ahora en vez de planificar a 10 años como hacía antes, ahora es todos los días. ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer hoy para ser lo más efectiva que puedo ser? Y no decepcionar y llegar a la meta. Porque para mí, yo tengo mi meta, pero muchas personas me han apoyado en esto. Desde mis socios, nuestro equipo, mis inversionistas, nuestros clientes. I don't want to let them down. Pero en vez de paralizarme que I don't want to let them down, y si no hago nada, I will let them down, definitely. ¿Qué es lo que puedo hacer para no let them down? Entonces, supongo que en eso me cataliza y me ayuda a priorizar también, y me ayuda a decidir y aplicar astucia.
porque la vida me ha enseñado que no, las cosas raramente salen como uno los planifica. Min, estamos llegando a la recta final de esta primera parte. Espero que tengamos un sequel. Realmente no logramos, o sea, falta toda la parte de Min, ya con todos los obstáculos vencidos como emprendedora, con los reconocimientos. Hay una etapa nueva que es tu salida de Silicon Valley, y en la que estás ahora, y también en dónde está YC hoy y a dónde vas. Es que nos queda mucha tela de dónde cortar para un siguiente encuentro. Si en este momento tuviésemos a la Min de 23 años, ¿qué le diría la Min de hoy? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué ideas? Primero de todo, que no todo es trabajo, que de hecho hay que aprender otras cosas para ser más efectivo en el trabajo y más productivo, que hay que cuidarse la salud, hay que darle prioridad a las relaciones, a la familia, y que la felicidad no es un destino, sino es un journey, y que disfrute el journey. Bien. ¿Y a qué preguntas internas recurres para estar conectada, como lo has mencionado ya varias veces, con el presente? ¿Qué reflexiones te haces? ¿Qué preguntas te haces? ¿Qué cuestionamientos? ¿Qué diálogo interno tienes? Si yo estoy aprovechando mi vida al máximo, si para esto fue que estoy en este mundo y tengo las oportunidades que tengo, cada minuto que puedo siento ese agradecimiento de de tener las oportunidades que tengo y estar donde estoy. Siento que estoy iniciando, porque ahora es que estoy más consciente de lo que representa este momento, de que no es solo un logro personal, es un logro de muchas personas que me han apoyado, desde que sé que me apoyan y que no sé, que me apoyan pero que yo ni siquiera los conozco, extraños o amigos que apoyan y ni siquiera sé. ¿Qué yo voy a hacer con este regalo? ¿Y qué tengo que aprender de estos retos? Porque retos hay todos los días. Ya no me estreso tanto como antes, ¿no? Es otro reto más de los miles que hay y los miles que vienen. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahora y de lo que hay que aprender de este reto? ¿A dónde esto me está llevando? Y estoy mucho más consciente de ese río de la vida, ¿no? Porque yo puedo estar remando y remando a la dirección que no va el río y al final el río va por donde va y yo voy con el río a pesar de que esté remando contra la corriente. Entonces ahora estoy aprendiendo a observar más eso, hacia dónde, y creo que hay inteligencia, hay una inteligencia más allá de nosotros, probablemente no la entendamos por nuestras propias limitantes, pero siento que nosotros creamos también nuestra realidad. ¿Y hacia dónde está llevando esta realidad? Porque lo que yo sé ahora es, yo no pude haber soñado salir en portadas de Forbes, en la pantalla de Nasdaq, que Google sea uno de mis inversionistas. Yo no pude haber ni soñado esto porque yo no conocía a nadie que logró esto. Ni siquiera me pude imaginar. Pero aquí estoy. Entonces hay como un plan divino, una energía. Hay algo que quiere que yo logre algo para bien de la humanidad. Y eso es lo que pienso, ¿qué es? ¿Es esto lo que estoy haciendo? ¿O esto es simplemente un catalizador? ¿O esto se va a transformar en algo más? Y estoy en esa etapa de la vida que la vida me está revelando, para eso estás aquí, para esto estás aquí. Estoy renovando esa motivación, esa energía. Y yo creo que el camino que estás siguiendo es el camino. La pregunta, yo creo que es más el cómo sigo teniendo la energía
y la convicción de seguir llevando esa bandera que impacte positivamente a la humanidad con lo que hago, que ponga su granito de arena, y creo que lo estás haciendo extremadamente bien. Y creo que hoy más que nunca, en un mundo que pareciera que está más polarizado que antes, no podría decir si está en un punto de alta polarización o mediana polarización, sino de polarización ideológica, de convicciones, de culturas, de color de piel, de muchas cosas que creo que han existido en la humanidad y es parte de la humanidad, ¿no? Gente como tú, gente con la convicción, gente con el liderazgo, seres humanos que estén conectados desde ahí. O sea, tu propósito está muy claro y tienes muy clara cuál es tu misión. Y tu misión, así como tú la has ido hilvanando, pues está haciendo la diferencia. Así es que no me queda más que agradecerte. Eres un ser humano espectacular con una luz incandescente y gracias por hacer lo que haces y gracias por haber aceptado ser parte de este proyecto que también está comenzando, que es Catalíticos, y qué privilegio tener a un ser humano tan especial como tú. Gracias. Así es que te dejo la invitación abierta y ojalá me la aceptes Claro que sí. para tener el sequel de lo que sigue y de cómo sigues impactando y transformando positivamente al mundo. Así es que muchas gracias, Min. Muchas gracias a ti. De verdad.